El doctor Asdrúbal Aguilar es uno de los grandes intelectuales que ha tenido Venezuela o que tiene, educador, jurista, político, escritor, director de ideas, fue ministro de Relaciones Interiores, ministro de la Secretaría, gobernador del Distrito Federal, justamente, hombre importante y mano derecha del presidente Rafael Caldera. Estamos en los primeros días de febrero, exactamente cuando Caldera tiene que entregarle a Hugo Chávez Frías la presidencia. Y el doctor Asdrúbal Aguilar tiene varios cuentos que nunca había dicho públicamente y que yo le pedí por favor que nos lo contara. Y por eso es que lo estoy presionando, él se está enterando ahora que le estoy pidiendo eso fuera del tema que también vamos a discutir, porque la pregunta del tema de hoy es ¿qué está pasando en el mundo? Un mundo violento donde cualquier persona menor de 80 años nunca ha vivido lo que se está viviendo ahora a nivel mundial, porque pudieron haber vivido y ser víctimas de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra Civil Española. Guerra Civil Española y una guerra civil que es peor de lo que estamos viviendo los venezolanos en Venezuela, porque no solamente hubo división de familias, éxodo, muertos, bombas, allí está el bombardeo de Guernica, por ejemplo, sino familiares peleados matándose entre ellos. Pero antes, bienvenido, doctor Aguiar, cuéntenos la historia de lo que usted vivió en esa transición y de la enorme amistad y, ¿cómo se llama? Y la complicidad del doctor Rafael Caldera en el 4 de febrero y la familiaridad con Chávez. Mira, comienzo con lo último que señalaste, el tema del deslave global, del deslave y la deconstrucción afectiva que uno encuentra entre distintos estados, entre distintas potencias, que no es nada distinto al nivel de deslave de odios y de disoluciones que uno encuentra en Venezuela. Y esto lo digo porque es la mejor prueba de que los sólidos culturales, los pactos institucionales y políticos que conoció el mundo y que conoció Venezuela hasta 1989, finalmente se han disuelto después de 30 años de tanto tropiezo, de avances y retrocesos. Tú me ibas a preguntar, ¿qué está pasando? Está pasando eso justamente. No por azar, el COVID-19 se ha transformado quizás en el único argumento para la gestión política, no solo democrática, sino dictatorial, a nivel global, a nivel regional y a nivel de nuestras localidades nacionales. Pero fíjese no hay una cosa, argumento. fíjese una cosa, yo tengo aquí el Universal del 29 de marzo de 1992. Unas declaraciones de Diego Arria. Las instituciones políticas han perdido legitimidad en Venezuela. ¿Ok? Estamos hablando de 1992 y estamos hablando de Diego Arria, ¿ok? Otro veterano de la política y también de las relaciones internacionales, etc. Aquí tengo el Nacional, ese era el Universal, aquí tengo el Nacional del viernes 7 de febrero de 1992, donde el gran titular es Cumbre de AD Copey acordó defensa de la democracia. E inmediatamente debajo, el expresidente y periodista Rafael J. Velázquez dijo, son insinceros los llamados de políticos a la reflexión. En Venezuela había una crisis, o sea, la crisis del pacto de punto fijo, ¿no? Que dio excelentes resultados, ¿ok? Pero que cumplió con su objetivo. Todo termina, inclusive los imperios. Todo termina. ¿Qué puede decir usted a eso? Mira, es que todo termina porque no hubo una lectura adecuada de 1989. 1989, todos lo sabemos, fue el momento de la caída del muro de Berlín. Uslar Pietri escribía en ese momento,
en el ABC de Madrid diciendo cambió la historia sin una gota de sangre. Lo dijo demasiado pronto. No se daba cuenta de que en ese instante estaba surgiendo a su vez la tercera revolución industrial, la digital. Y muchos dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver el mundo digital con lo que pasó el 4 de febrero del 92 en Venezuela? Tenía mucho que ver. Hoy lo entienden quienes estudian el tema desde el ángulo de la filosofía y de la ciencia política. El mundo digital acabó con la geografía y con el tiempo. ¿Qué te estoy diciendo con esto, Napoleón? Acabó con la institucionalidad de los estados porque la política era geográfica, jurisdiccional. Y acabó con el tiempo, que es la base de la cultura. Hoy en día nadie quiere saber de los padres, de las madres, de los abuelos, de los bisabuelos, ni del patrimonio intelectual heredado. Ahí está Boric en Chile, que cuando él revela sus tendencias sexuales, que son muy legítimas, dice, es que yo lo hago para romper las reglas. Porque justamente ese es el ecosistema que emerge en el año 89. Qué casualidad que en el año 89, debo decirlo, el Congreso de la República de Venezuela de aquel entonces crea una comisión para la reforma constitucional. Y todos los partidos de conjunto le confían esa tarea a Rafael Caldera. 1989. Los resultados de esa tarea los entrega Caldera en el año de 1992, después del golpe del 4 de febrero. Y le dice al establecimiento político, aquí está la reforma constitucional acordada por todos. Tan acordada está que yo tengo algunas reservas. Recuerdo lo de la Alta Comisión de Justicia, que he hecho un voto salvado, pero en definitiva lo que vale fue lo que se acordó. Reforma que era para que volviera a ser válida, actual y eficiente la democracia La venezolana. experiencia de la democracia por la crisis institucional que estaba viviendo el mundo occidental y también Venezuela. Hago una referencia incidental porque puede ser ilustrativa. Yo visitaba en ese año 92 a Giulio Andreotti en Italia, lo perseguía la mafia, cabeza de la democracia cristiana italiana, y yo le preguntaba, ¿qué pasó con el señor Craxi, con usted? Craxi exilado en África y usted aquí perseguido por mafioso. Y me dijo, es que estábamos Craxi y yo caminando sobre las líneas de la ferrovía y no nos dábamos cuenta de que venía el tren de la historia y nos llevó por delante. Eso comenzaron a entenderlo. Los partidos se disolvieron en Italia, como se disolvieron en Argentina, como se disolvieron en Colombia, como se disolvieron en Venezuela. Chávez lo que vino fue simplemente a usufructuar una destrucción que él no destruyó porque él no llevó a cabo ningún tipo de revolución. Chávez se ganó la lotería en un país donde no era la primera golpe que se intentaba hacer contra la democracia, que desde el primer momento, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda, una vez que se va Pérez Jiménez, intentó acabar con la democracia. Pues bueno, ¿no? Aquí te hago una primera confesión. En el año 97, 98, muere Manley. Hacen sus exequias y allí está, por cierto, en su momento de mayor ostracismo, el presidente Pérez. Y yo represento al gobierno de Venezuela en esas exequias enviado por Caldera, y me acompaña un líder fundamental de Acción Democrática, cuyo nombre quiero reservarlo porque él está muerto en este momento. Cuando llegamos a la iglesia de Jamaica, donde están las exequias, está el propio Castro, este líder se molesta por la presencia de Carlos Andrés Pérez. Y yo me acerco a saludar al presidente Pérez por una doble razón. Primero, porque era un hombre que tenía una relación con mi padre, porque ambos fueron exilados juntos en La Habana. Mi padre, viejaguardista de ECO. Y en segundo lugar, porque yo era el ministro del Interior y a la vez en esas circunstancias, ese señor era expresidente de Venezuela. Fuesen cuales fueran sus circunstancias. Me encontré con él, lo saludé con gran afecto.
Y de regreso en el avión presidencial le pregunto yo a este señor, le digo, ¿ustedes no se dan cuenta de que el país se está desmoronando? ¿Qué pasa con la reforma constitucional que se acordó en el 89, se entregó en el 92 después del golpe de Estado y ustedes no sacan adelante esa reforma? ¿Cuál fue la respuesta que me dio en el avión? Ese favor no se lo vamos a hacer a Rafael Caldera. A que era un dirigente ADECO. Así es, así es. Ese favor no se lo hacemos a Rafael Caldera. Bueno, ahí tienen el constituyente de Chávez. Y debo decir lo siguiente, si de ese proceso alguno fue testigo, fui yo, por mi relación con Carlos Andrés Pérez. Después del golpe del 4 de febrero del 92, él me pidió acudir a Miraflores, me llamó su secretaria de la presidencia, una persona de mi gran estima, Beatriz Rangel. Me llamó Andrés Eloy Blanco, mi compañero de estudios de carrera. Me llamó Pedro Mogna, ya fallecido. Y las dos tareas iban en dos caminos. Uno, que hablase yo con Caldera, con Luis Herrera, con Escobar Salón, para que tratasen de defender al gobierno en medio de la crisis. Y acto seguido, mi encuentro con el presidente Pérez, que fue un encuentro sobre el cual yo escribiré en algún momento todos sus detalles, me pidió que por favor concertase con el comandante general del ejército, el señor Rangel Rojas, que en aquel momento advierto que tenía una tensión agonal con el ministro de la Defensa, para que yo, que era profesor universitario, yo en ese momento era magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo ayudase con el deslave que significó el golpe. Más de 600 oficiales y suboficiales profesionales de carrera comprometidos en aquella insurrección. Yo hago mi tarea, él me advierte sobre los vínculos de la izquierda y yo debo decir en buena lid, porque se lo dije por escrito al presidente Pérez. Le dije, mire, presidente, yo no encontré. Y me reuní en grupos de 10, 12, 10, 12, 10, 12, hasta que los reuní todos. No hablé con los comandantes porque no me dieron ese cometido. Y lo que había era una cantidad de muchachos indignados por los problemas de corrupción interna de las Fuerzas Armadas y por los maltratos de los oficiales superiores con los oficiales subalternos. Yo creía haciendo, entre otras cosas, los tenían haciendo mercado a sus esposas de sus familias. Cuando yo les hablo, porque en aquel momento hago la infidencia hoy en día, Humberto Calderón Berti me dice, Asdrúbal, probablemente hay una gran molestia porque el presidente Pérez incurrió en una locura al hablar del tema del diferendo Colombo venezolano y sus cuestiones, sus debilidades procolombianas. El tema con que comienzo a conversar yo con todos los muchachos alzados fue sobre el tema justamente de las relaciones bilaterales de Colombia-Venezuela. Y cuando yo hago la gran exposición que los muchachos se reubican ya como en un salón de clase, después que la recepción fue muy desagradable, me dice, profesor, pero y eso de que nos está hablando usted, usted no está revelando secretos de Estado. Le digo, no, no, lo que yo les estoy contando es lo que yo digo en mis clases en la universidad y lo que está en los periódicos. Y la respuesta fue, ¿y por qué de eso no se nos habla a nosotros dentro del ejército? Esa era la situación militar. Y eso es lo que lleva luego a Carlos Andrés a tomar la decisión que comienza a implementarse, que está documentada históricamente, de acordar los sobreseimientos en las Fuerzas Armadas. Esa política de pacificación fue de Carlos Andrés, que no la pudo terminar porque le aplicaron, y yo lo he dicho públicamente, un referendo revocatorio judicial. Lo destituyeron al margen de la Constitución, los propios órganos de administración de justicia, y esa tarea tuvo que completarla Ramón Velázquez y cerrarla Rafael Caldera. Y hay que decir una cosa a favor de Carlos Andrés Pérez, ¿ok? Esto me lo dijo a mí Edwin Acosta Rubio, uno de los grandes amigos que tuvo Carlos Andrés Pérez. Acosta Rubio tenía dos grandes amigos allá, en lo alto de la justicia venezolana, y fue a defender a Carlos Andrés Pérez para que no lo destituyeran, ¿ok? Y fue a donde Carlos Andrés Pérez, después de hablar con varios de ellos, digo, mire, Carlos Andrés,
fulanito y fulanito, nunca me dijo los nombres Acosta Rubio, están dispuestos a votar a su favor por tanta plata, por tanto dinero. Y Carlos Andrés Pérez le dijo, yo no compro jueces. Ese es Carlos Andrés Pérez. Mira, eso me consta porque inclusive no era que no compraba jueces, sino no le daba cabida a los odios. Porque en aquel momento, debo decirlo, había una guerra titánica, en paz descanse, del expresidente Jaime Lucinchi contra el presidente Pérez. Y Pérez no aceptaba desde ningún punto de vista que se molestase al presidente Lucinchi. ¿Cuál era el origen de ese conflicto? A mí me visitó en Miraflores la secretaria, luego la esposa del presidente Lucinchi, reclamando que les habían sustraído de los archivos de Miraflores los documentos históricos para la defensa del propio Jaime Lucinchi. Y que en eso tenían metidas las manos los perecistas. Pérez no le dio cabida a ese tipo de controversias ni de conflictos. Debo decir, aquí sí hago una confesión. En el momento en que yo hablo con él, que él recuerda a mi padre con mucho sentimiento, mi padre ya fallecido, mayor que él, compañero, papá de Antonio Leiden, de Andrés Eloy Blanco. Él, recuerdo que me dice al final, ¿y tú qué piensas de lo que está pasando, Asdrúbal? Y yo le digo, presidente, yo lo que estoy es conmovido y desajustado porque mi generación nunca supo de estas cosas. O sea, mi generación es una generación que ha vivido dentro de la democracia y dentro de las reglas de la democracia. O sea, tener un juicio de valor al respecto no lo tengo. Lo que sí he visto es una fractura enorme dentro del mundo militar que hay que tratar de resolver, y la recomendación que yo le doy por escrito en aquel momento era que la experiencia que había logrado el mundo civil creando el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, en donde se juntaban militares con civiles, la bajase de nivel para que el mundo militar pudiese tener una mejor entente con el mundo civil venezolano. Se trataba justamente, algunos dirían, de civilizar a los militares. Andrés Eloy Blanco en eso era muy claro, decía, no, el problema es más difícil civilizar a un militar que militarizar a un civil. Eso había que resolver. Y en eso estaba trabajando Carlos Andrés Pérez. Sí, pero había también que resolver la legitimidad de los partidos políticos. Ya sé que en el mundo entero existía todo eso y demás. Y también que los partidos políticos no estaban dirigidos en ese momento ni por Betancourt, ni por Caldera, ni por Gustavo Machado, ni por Jovito Villalba, por esa generación que hizo historia. Ese es el otro aspecto, ese es el otro aspecto. Porque déjeme terminar un momentico. Hay dos cosas que quiero decir. Primero, que el Caracazo no fue contra Carlos Andrés Pérez. El Caracazo no tiene nada que ver Carlos Andrés Pérez, que apenas estaba llegando a la presidencia. ¿Okay? Había un malestar general porque había un país en crisis. Estaba en crisis económica, en crisis política y demás. Y que el verdadero golpe, que fue un éxito, no es el del 4 de febrero. Fue la destitución del presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, en ese momento. Ese fue el verdadero golpe. Es que luego utilizó Chávez Frías, ¿no? Que había un hueco, se necesitaba, que había que llenar ese hueco, y lo llenaron con el flautista de Amelín. Claro, rompe el hilo constitucional, ¿cómo se llama? Rompe el reloj biológico venezolano, que estaba acostumbrado a que los presidentes se iban cada 5 años. Eso rompe el reloj biológico. Un país que tenía una crisis institucional tan profunda, no tenía prestigio el mundo judicial, no tenía prestigio el mundo parlamentario, y el único elemento de sustentación que tenía el poder era la crisis militar. Pero se acuerda que las encuestas decían que los únicos 3 que tenían prestigio eran militares, iglesia y medios de comunicación. Exactamente. Ahora, ¿qué ocurre? En aquel momento, debo señalarlo, es que son tantas las cosas, repito, que a mí me tocó presenciar, escuchar, ver, ser testigo de excepción.
El presidente Caldera, fíjense esto, que no digería a Hugo Chávez Frías, ha sido mal puesto. Pero no era su familiar, no lo bautizó. Perdona, ha Eran sido mal amigos, no puesto estaba ante la historia. conspirando en el 4 de febrero, Ya. ¿cómo se llama? Y no llegó a la presidencia de la República por culpa de Caldera, como dicen los enemigos. Claro, porque hacen una lectura poco seria de la historia, o porque les interesa ocultar sus propios pecados ante la historia y desviar la atención hacia un tercero. Eso Y último, claro, para mí es. claro. Entonces, desviar la atención hacia un tercero. ¿Por qué razón? Porque una vez que se produce, repito, esta situación durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, a quien yo veo ya después que sale del poder, lo veo en la casona, que la ocupa durante un tiempo, y él recuerdo que me habla incluso del abogado que lo va a defender, Alberto Arteaga, a quien yo conozco desde muchacho, Él es mi abogado. de muchacho. Mm. Y yo hago esta primera consideración, si el odio existencial entre Caldera y Pérez fuese una realidad, Caldera me hubiera nombrado a mí gobernador de Caracas, ministro de la presidencia y ministro de Relaciones Interiores, sabiendo él de mi relación estrecha con el presidente Pérez. Esa es una pregunta que yo la dejo allí. Recuerdo que siendo yo ministro del Interior, cuando yo paso al Ministerio del Interior con este argumento, hay un proceso simplemente de las encuestas para enero del 98 que decían, Hugo Chávez era el último candidato, el penúltimo Teodoro Pekov, y los llamados al bate, Salas Romer e Irene Sáez. Chávez no contaba y no existía para la vida política venezolana, a pesar del 4 de febrero, a pesar del sobreseimiento, a pesar de la liberación y el decreto, era un cadáver político. ¿Qué ocurrió en esa circunstancia? Que no se lograron entender los señores que estaban afectados por la crisis financiera, debo decirlo, con Enrique Salas Romer, por quien tenía simpatía el gobierno. Pero ante la crisis, la decisión de Caldera fue mantener la neutralidad. Me pasa a mí al Ministerio del Interior y me dice, Asdrúbal, tu tarea es salvar la institucionalidad. ¿Por qué? Porque hay molestia militar con el tema de Chávez. Si Chávez pierde, van a tratar de incendiar los chavistas al país y tú tienes que ponerle orden. Y si Chávez gana, hay una amenaza en puerta para fracturar la estabilidad. Y al final gana Chávez. Y recuerdo que siendo Chávez candidato, hago la infidencia porque tampoco es un pecado, Teodoro, compañero nuestro de gobierno, que se separa del MAS para no apoyar a Hugo Chávez, consideraba que era políticamente conveniente que el presidente saludara al candidato Chávez. Caldera no quiso recibirlo en todo el quinquenio, ni siquiera como candidato. Y recibe a Hugo Chávez. Es la única foto que, por cierto, hacen circular quienes atacan a Caldera. ¿Cuándo lo recibe en Miraflores? Cuando era inevitable porque era el presidente electo de la República. Y se hace presente con Fernández, gobernador de Lara, y con Arias Cárdenas. Y la conversación entre Caldera y Hugo Chávez fue absolutamente desagradable. Un momentico. Vamos a recordarle a la gente que nos está viendo que el doctor Asdrúbal Aguiar estaba allí en esa conversación, lo vio y lo escuchó. ¿Cómo fue? Bueno, esa conversación, muy elogioso Chávez con el presidente Caldera, trataba de hablarle cómo está la familia, cómo está doña Alicia, cómo está, etcétera, etcétera. Y comienza Chávez con la guerra contra el mundo militar. Y Caldera lo primero que le dice, aquí el comandante en jefe hasta el último momento soy yo.
Y yo tengo a los militares en los que confío para que me garanticen la estabilidad. Usted espere cuando usted sea presidente si quiere hacer cambio en el alto mando militar. Bueno, presidente, es que yo quisiera que usted me ayudase. La respuesta de Caldera: tú llegaste solo a Miraflores. Tú no necesitas de que yo te ayude. Al final, se pone de rodillas en la alfombra y le dice: ya que no me quiere ayudar, écheme la bendición. De ahí sacaron que es que Caldera era padrino de Chávez. Y en el momento en que Chávez sale del despacho presidencial, la expresión de Caldera, la tengo vívida hoy en día, me dijo: esto es un caso para la psiquiatría. Esa fue la realidad. Llegó el 31 de diciembre, fue la segunda vez que conversa Caldera con Hugo Chávez, a propósito de que Antonio Ledesma, mi amigo, con quien yo compartí cuando él era alcalde de Caracas y yo gobernador de Caracas, teníamos el dolor de cabeza del nuevo circo. Y en ese dolor de cabeza sobre el nuevo circo, Antonio decide el 31 de diciembre desalojar el nuevo circo con el apoyo de la Policía Metropolitana y de la Guardia. Y se ejecuta la medida. Y llama alterado a la casona Hugo Chávez a maltratar a Rafael Caldera porque no ejercía sus funciones como jefe de Estado para ponerle orden al municipio de Caracas. Y la respuesta de Caldera fue categórica. Le digo: mire, señor, yo no sé cómo va a gobernar usted, pero en democracia yo soy respetuoso de las competencias de los gobernadores y de los municipios. Y ante esa situación en la atención le trancó el teléfono a Hugo Chávez. Esa relación fue tan desagradable, fue tan desagradable que en vísperas de la constituyente yo me lanzo como candidato nacional. ¿Por qué razón? Pues yo decía, tengo que dar la pelea desde adentro. Y fue un momento de disgusto del presidente Caldera inenarrable. Él sentía que lo estaba traicionando porque estaba convencido de que nacía en Venezuela una dictadura. Ahora, regresando la película hacia atrás, me dijeron que esa fue la única pelea que Caldera y usted tuvieron. La única, o sea, el único disgusto que tuvimos. Pero regresando hacia atrás, y esto es lo importante, presidente Pérez estaba consciente de esa crisis política institucional. Tan consciente estaba que se hicieron reuniones a las que él me invitó. Y en uno de los documentos, que simplemente lo leo, dice: vive Venezuela una crisis de legitimidad. La nueva política económica presupondrá necesariamente la promoción de nuevos liderazgos políticos y de organizaciones de intermediación capaces de agregar intereses y resolver controversias para crear un nuevo acuerdo político nacional. Consciente el presidente Pérez de esto, ¿cómo podía simplemente prender el ferrocarril de las reformas económicas sin un establecimiento institucional del cual él estaba consciente que se había fracturado? Y yo voy a un ejemplo porque no es que yo haga digresiones para irme al mundo internacional visualizando lo venezolano. Yo en el año 92, recuerdo, el presidente Pérez me pidió a mí, viajaba a la UNESCO, que lo ayudara con un texto, con un discurso que tenía que dar él en la UNESCO. Y estudiando yo justamente la crisis que había a nivel internacional, el problema de Bosch, el problema de Kuwait, de Irak, etcétera, etcétera, notaba que estaban comenzando a emerger fundamentalismos en el mundo europeo que bien decían de la crisis histórica que comenzaba a vivir Occidente. Y dejé yo un papel escrito en aquella época, un texto que llevó por nombre El Nuevo Orden Mundial y las Tendencias Direccionales del Presente, que me lo prologa en paz descanse Luis Castro Leiva, en donde yo digo: qué extraño que cuando se alza el mundo militar el 4 de febrero, no hace lo que harían todas las instituciones militares en América Latina con experiencia de golpe. Insurge la Fuerza Armada para mandar a los políticos a su casa y tratar de ponerle orden al país porque ellos lo han desordenado.
Los que insurgieron no insurgieron en nombre de las Fuerzas Armadas, insurgieron como una logia bolivariana. ¿Por qué razón? Porque era la mejor muestra de que hasta la estructura institucional histórica de mayor permanencia en la vida venezolana durante 200 años, que era el mundo militar, se había fracturado, había colapsado. Colapsaron los partidos, colapsó la estructura militar, colapsó la estructura judicial. Y ese era el ecosistema que tenía Venezuela. Entonces, ninguna decisión política, yo pienso en las decisiones políticas y económicas que era necesario adoptar en aquellas circunstancias, ninguna de esas decisiones hubiese tenido destino cierto frente a la gran ruptura epocal que significó el año 89 y los 30 años que se cierran con el COVID. Me pregunto yo y te pregunto a ti, Napoleón, ¿el éxito chileno a dónde llegó? A manos de Boric. Y es que apareció un Rafael Caldera para impedir allá las políticas económicas neoliberales que ponía en marcha el dictador y que después pactó su renovación la misma Concertación. Repítelo, que eso repite también del éxito económico de Perú, que era el país que más estaba creciendo, y miren, hermano, ¿de quién cayó? Entonces, lo que digo, hay una lectura interesada, porque en primer lugar, los que agravian a Caldera, y lo digo con conocimiento de causa, los que agravian a Caldera son aquellos que, por buenas o malas razones, con certidumbre o incertidumbre, se sintieron afectados de la crisis financiera que vivió Venezuela en el periodo de Ramón Velázquez. Esa es la gran verdad. Ellos, en definitiva, fueron los que apostaron a la recomposición del cuadro político, porque de esto sí fui también yo testigo de excepción, cuando en determinado momento tengo yo la información completa, en primer lugar, de que los cubanos se están metiendo en territorio venezolano, de que la FARC está participando en los comandos electorales en la frontera. Yo me reúno con el gobierno de Estados Unidos y les digo, esto es lo que tenemos en puerta. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia del desamparo en que dejaron al candidato Salas Romer y la decisión que tomó el establecimiento financiero y mediático venezolano de apoyar la candidatura de Hugo Chávez Frías. Esa es la gran verdad. Entonces, ellos llevaron a Chávez al poder y cuando la gente pregunta, ¿dónde está el origen de nuestra tragedia? Está en Rafael Caldera, no está en estas circunstancias que tuvieron lugar en ese momento, repito, y que están históricamente documentadas. Yo tengo todos los documentos, obviamente, porque tuve participación activa en muchos de esos momentos y circunstancias. Y la tragedia más tremenda, Napoleón, es que yo, encontrándome, paz descanse, con el presidente Pérez en Nueva York, ya él, en medio de su ostracismo, antes de salir a almorzar, recuerda, le pregunto yo, ¿dónde están sus amigos del sector financiero que lo tienen abandonado? Porque lo notaba dando carrera. Y me dijo, no me los mencione. No he vuelto a saber de ninguno de ellos. Esa es la historia. Y esa es la realidad. Ahora, reescribirla, bueno, esa es una manía muy del chavismo, que la han emulado otros actores de la vida política. Dígalo completo. Y muy de Acción Democrática. Sí, y muy de la izquierda en general, sobre todo el la reescritura de la historia para tratar de comenzar la historia con un complejo adánico. O sea, como no hay historia, todo arranca con ellos, como si fuese, o sea, estuviésemos en el momento del génesis, en el paraíso terrenal. Por eso Chávez hablaba del nuevo hombre. Por eso el socialismo del siglo XXI predica la ruptura con la historia, rompe los cánones culturales. El desafío que tenía Venezuela, repito, en aquel momento, y creo que es la gran síntesis,
es que tuvo una oportunidad de enmendar el establecimiento institucional, lo que no la hubiese liberado del terremoto histórico que hemos vivido en estos 30 años que termina con el COVID, tanto que hasta Estados Unidos como imperio se está desmoronando. Roma cayó en el 476 después de Cristo. Los imperios caen. Hay una guerra entre Rusia y los americanos para ver quién se queda con el mundo occidental. No nos hubiésemos escapado, pero quizá Venezuela hubiese tenido, si esa reforma constitucional se hubiese aprobado a tiempo y no hubiesen penetrado los odios mellizales e intestinos que tuvieron lugar en la fase final de nuestro siglo XX, a lo mejor tendríamos un conjunto de reservas de glóbulos rojos y de glóbulos blancos que permitiesen justamente salvarnos, ¿cómo se llama?, del virus de la destrucción que hemos sufrido hasta el momento actual, ¿no? Yo quiero aclarar una cosa con mi participación en esta conversación. Quiero aclarar que esos gobiernos de Acción Democrática y COPEI, esos primeros 4 gobiernos hicieron mucho más que el gobierno de Pérez Jiménez. Que de verdad hubo, si en Venezuela hubo una revolución, se le debe a los adecos en primer lugar y a los copellanos una buena revolución en cuanto a la masificación de la educación, en cuanto a obras de infraestructura, en cuanto a viviendas populares y en cuanto a crecimiento económico de un país que éramos la envidia del mundo, no solamente de América Latina, y por eso venía tanta gente para acá. ¿Okay? Es que mira, sin quitar los méritos que pudo tener como Pérez Jiménez en sus años de gobierno. ¿Okay? Pero también hay que recordar que basta ya de que la gente se crea ese venenito que saben usar, esos elementos que tiene especialmente la extrema izquierda y que ha tenido Acción Democrática, de que si la pacificación fue un fracaso, no, la pacificación que empezó con Raúl Leoni y sigue con Caldera fue un éxito. Y cuando Carlos Andrés Pérez quiso volverla a hacer y la continuó, por cierto, Ramón J. Velázquez y Caldera, ¿no?, se suponía que también iba a ser un éxito. Cuando Rafael Caldera cierra la Escuela Técnica Industrial, es que había armas allí. Pero ¿por qué los gobiernos siguientes no la abrieron? Después que se solucionó el problema. Entonces, más allá de creer en esa propaganda, ¿no?, que lo que hace es enmierdarnos a todos. Tú tocas 2 temas centrales, Napoleón. En primer lugar, acaba de fallecer José Curiel Rodríguez. Escribió un libro, ordenó un libro cuyo prólogo me pidió que se lo facilitase, en donde hace el levantamiento de la obra monumental de la democracia hasta 1998. Yo tengo 2 cifras que para nosotros son reveladoras. El promedio de vida de los venezolanos a la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez era de 53 años y medio. O sea, tú y yo estaríamos en este momento muertos. Bajo tierra. ¿Por qué razón? Porque el 18 de octubre, lo tengo documentado, de 1955, celebrando Marcos Pérez Jiménez el 18 de octubre del 45, que consideraba que era su obra y no de Rómulo Betancourt, él le dice al país: he resuelto el tema sanitario, he construido 400,000 letrinas en Venezuela. Venezuela era una república de letrinas y por eso vivíamos 53 años. Cuando llega el año 99, el promedio de vida de los venezolanos pasó a 74 años de vida. ¿Por qué? Porque la providencia divina simplemente nos regaló más años. No, porque comenzó a surgir agua blanca y se ordenaron las aguas negras. Y sanidad. Era lo que decía Rómulo cuando hacía su campaña electoral del 59 al 63. La campaña electoral que lo lleva a la presidencia, decía la gente, lo que le decía: presidente, agua, presidente, agua, presidente, agua. Venezuela tenía para 1958 3 universidades: la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad de los Andes. Cuando concluye el año 98,
Hay más de 400 instituciones de educación superior en Venezuela, Napoleón. La generación de mi padre, que nacía en el interior de Venezuela, mi padre nació en Río Tocuyo, del estado Lara, para estudiar primaria y secundaria tenía que ir a la capital del estado. Y para hacer la universidad como la hizo, tuvo que tomar un viaje intercontinental hasta Caracas desde Barquisimeto. En el año 98, buenos colegios, malos colegios, piratas, como lo quieran llamar, todos los venezolanos podían acceder a la educación primaria, secundaria y universitaria, así fuesen núcleos universitarios en toda la geografía de Venezuela. Y eso fue lo que le dio pantalones largos y modernización a Venezuela. Dejemos al lado el metro de Caracas o el Teresa Carreño. Lo importante es esto. El país se educó, creció. ¿Alcanzó madurez democrática? No lo creo. ¿Por qué no alcanzó madurez democrática? Porque quienes todavía culpan a Caldera de la política de pacificación, obra de Carlos Andrés, repito, y que hay que reivindicar la obra certera de Carlos Andrés Pérez, en el fondo, ¿qué era lo que esperaban? Que Caldera, al estilo de Chávez, como un mandón, dijese, mi candidato es fulano de tal y por ese se vota, como hizo Hugo Chávez al momento de morir cuando dijo, aquí dejo a Nicolás Maduro y todos votan por él. Esa es simplemente la evocación subliminal, intelectual, intestina, como la quieran llamar, del gendarme necesario. Una sociedad que apuesta a un traficante de ilusiones es una sociedad que no ha madurado democráticamente. Yo no quiero Pero América Latina en líneas generales no ha madurado tampoco. Porque sí, bueno, uno está viendo todos esos países, inclusive países que suponían, que eran más cultos que nosotros, ahí tienen todavía los argentinos a Perón, sí, por explicarte uno de ellos. No, pero es que ahí hay dos realidades. Una es el deconstructivismo que arranca en el 89 y tiene lugar durante 30 años. Los sólidos culturales históricos se van al garete. Pero otra cosa es que el venezolano que venía de la tesis del gendarme necesario de Vallenilla Lanz, que logra la generación del 28, la de Rómulo, la del 36 de Caldera, la de Jovito Villalba, logran situarlo en los odres de la experiencia de la democracia para que aprendiésemos la verdadera democracia. Pasan 30 años, del 28 al 58, y en el año 89 hace crisis el modelo de partido con la crisis global, tanto que los últimos gobernadores y gobernantes de Partido Real fueron los que gobernaron con el presidente Jaime Lucinchi, porque el presidente Pérez gobierna peleado con su partido. Rafael Caldera gobierna fuera de su partido y Chávez gobierna en contra de los partidos. El último espacio del sistema emblemático del partido fue el gobierno de Jaime Lucinchi. Ese fue, repito, fue la experiencia que se estaba agotando y fue lo que llevó a la Comisión de Reforma del Estado, que la presidía Ramón Velázquez, a proponer todas estas salidas, que eran caminos: la elección de gobernadores directa, la gobernación de alcaldes de manera directa, la reforma constitucional incluyendo los referendos. Y hacía la advertencia Caldera cuando le entrega a Pedro París Montesinos la reforma constitucional, presente ahí Luis Enrique Oberto, presidente de la Cámara de Diputados, y le dice, aquí están caminos, pero los caminos no resuelven la crisis, los caminos hay que transitarlos primero. Sí. Ahora, yo hay una cosa que no estoy muy de acuerdo y usted me perdona y me dirá que por qué estoy equivocado. Yo sí creo que el venezolano aprendió y es demócrata. Es decir, son 23 años en la calle, la gente luchando, protestando y exigiendo sus derechos. Y uno ve a estos muchachos, los que entregaron la vida antes y los de ahora que están luchando, y están luchando por los derechos humanos, están luchando por la libertad, están luchando por una mejor educación. Eso es democracia, eso es una mentalidad democrática. Pero hagamos una precisión, Napoleón. Hagamos una precisión que es indispensable. Cuando se hizo la encuesta sobre la democracia, que por cierto la elaboraron actores del socialismo del siglo XXI, que fueron los que elaboraron la encuesta primera del PNUD,
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Dante Caputo a la cabeza, José Miguel Insulza detrás de él, para convencernos a todos de que había un desencanto con la democracia. Había un desencanto con las reglas institucionales y orgánicas de la democracia, pero no había un desencanto con la idea de la libertad. Lo que tú ves en la calle es libertad, el reclamo de libertad, libertarismo puro. Pero resulta que la libertad requiere una organicidad institucional democrática, y esa organicidad simplemente había hecho crisis también, se había fracturado. Se fracturaron los partidos porque eran estalinistas. Se fracturó el Estado de Derecho, ¿por qué razón? Porque resulta que ahora, si yo soy afrodescendiente, yo quiero una legislación que me vea a mí, pero que no vea a los otros. Si yo hago parte de las tribus originarias, yo quiero un sistema de justicia que se parezca a mí, aun cuando sea distinto al de los otros. Ya no hay una ley igual para todos, como predicaba el Estado de Derecho. Antes nosotros íbamos a votar y poníamos nuestro voto y sabíamos cuando votábamos y qué salía después, a pesar de las trampas que se hicieran. Hoy en día hay que llamar a un matemático puro para que nos diga, después de votar, dónde está aquel algoritmo que nos puede descubrir si realmente se votó de una manera o de otra manera. Entonces, la crisis de los mecanismos de la democracia fueron justamente lo que llevaron a una quiebra adelantada en Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela, habiéndose modernizado, era ciertamente el laboratorio inmediato. Pero lo que a nosotros no se nos olvida, y yo creo que esto sirve como epílogo, es que en el año de 1964, Rómulo Betancourt entrega el poder a Raúl Leoni. Y desde el Congreso de la República dice textualmente, cambiando lo cambiable: hice todo lo posible para enfrentar y derrotar a la subversión armada. El problema no está resuelto. No está resuelto mientras siga gobernando en Cuba Fidel Castro, que siempre querrá conquistar a Venezuela para expandir su revolución hacia América Latina. En 1989, la mayoría de la élite intelectual venezolana celebraba la llegada de Fidel a Venezuela. Bueno, es que salió en lo publicado en el Nacional y Universal, todavía está ahí, todos los nombres de los cuales muchos de ellos hoy, ¿no? Acusan a otros de ser chavistas y no Entonces sé. entonces yo digo, la gente en eso tiene que ser absolutamente sincera. Entonces, cuando yo te hablo del tema libertario y del tema democrático, es que no hay democracia sin Estado de Derecho. No hay derechos humanos sin democracia y sin Estado de Derecho. Entonces, esto que estamos viendo ahora, que es una suerte de monstruo, de leviatán postcontemporáneo que estamos viendo en la actualidad, en donde se habla de libertad y de derechos, pero eso sí, sin democracia y sin Estado de Derecho, vale decir, sin democracia y sin reglas, es la experiencia que nosotros estamos viendo en El Salvador. Como tengo la mayoría, yo puedo acabar simplemente con todo el sistema judicial, como se hizo en Venezuela en 1999, con el apoyo de la vieja Corte Suprema de Justicia. O sea, seamos serios en este sentido. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno todavía, e insisto en esto, intenta decir es que el culpable de lo que me pasa es fulano de tal, esa es la mejor revelación de que en quien dice eso simplemente vive internamente el espíritu de un gendarme. E intelectualmente es una persona inmadura que busca siempre la culpa afuera y no dice, pero, mira, ¿qué responsabilidad tengo yo? Rómulo Gallego están sus documentos políticos de su época, cuando se debatía en el gobierno de López sobre la proscripción o no de los comunistas, que no se les permitía vida en Venezuela. Vida que se la abre al comunismo, por cierto, el gobierno de Medina Angarita, no porque fuese comunista, sino porque en ese momento estábamos en plena guerra mundial, saliendo de la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos estaba aliado con el mundo comunista, con la Rusia comunista, para derrotar al eje hitleriano. Entonces, ser comunista en aquella época. Pero ¿qué decía Rómulo Gallego?
Yo quiero a los comunistas en la acera del frente debatiendo con ellos ideas. No creo que se acabe con el comunismo a través de las cárceles. Y eso lo aprendió Pérez. Cuando se habla del Carlos Andrés Pérez, que bueno, que le ponían hasta dientes y colmillos en el tiempo de la persecución que tuvo lugar contra la guerrilla, Carlos Andrés Pérez, primero viceministro del Interior de Luis Augusto Dubuc, y luego sustituye a Dubuc como ministro del Interior. A más de un dirigente comunista que lo sacaban de la guerrilla, le ofrecía la salida al exterior. No lo perseguía. Bueno, doctor Aguiar, el tema que vamos a tocar hoy, ¿no? No es tan apasionante como el que usted ha tocado hoy, pero nos lo debe. Que es para la próxima semana, si es posible, que es qué es lo que está pasando en el mundo, hacia dónde vamos, ¿no? Y por cuánto tiempo vamos a estar sufriendo esta angustia, esta inseguridad, esta radicalización, ¿no? Que se está viviendo, inclusive cosas como que no es nada nuevo. Te lo respondo de manera muy coloquial e inmediata. Quienes piensan a nivel global tienen que estar conscientes de que hay un reajuste de poderes como si estuviésemos en un proceso constituyente. Está por emerger un nuevo orden. ¿Cuál? No lo sabemos. ¿Sirven los estados y los gobiernos nacionales para resolver ese tema? No. Y pongo el ejemplo que la gente lo tiene a la vista. A la cabeza del imperio norteamericano estaba el señor Donald Trump. A Donald Trump lo saca del poder el Partido Demócrata, el New York Times, lo saca el Washington Post, lo saca el canciller alemán que no lo quería, no, lo sacó el dueño de Twitter. Si eso no dice algo en relación con el proceso de fractura institucional que está viviendo la sociedad global, la gente está pastoreando nubes. Si vamos hacia lo interno venezolano, culpando a Pérez, culpando a Caldera, sacralizando a Pérez o sacralizando a Caldera, no se resuelve el tema venezolano, porque el tema de Venezuela no es, como lo creen algunos ingenuamente, tener buenos manuales para ver cómo se reorganiza el Banco Central o Petróleo de Venezuela. Creo que fue más inteligente la Conferencia Episcopal Venezolana, que el año pasado cayó simplemente su voz en tierra poco fértil, dijo: el desafío que tienen los venezolanos es reconstruir a la nación. Porque sin nación no hay república, Napoleón. Y la nación, ¿qué es? La nación es el lugar, es el afecto, son los padres, son los abuelos, son los tíos, son los aprendizajes en la localidad, que en ese sincretismo nacional que logramos le dieron lugar a la nación. Pero una nación que se desangra y 8 millones de sus gentes se van al exterior y comienzan a ser repudiados y expulsados de uno u otros países sin que tengan dolientes en el mundo político, ni el oficial, ni el no oficial, ni el opositor, ni el que se siente que está en el gobierno o el que está en la mitad. Es una nación que pierde los lazos de afecto, los lazos de pertenencia. Nosotros no somos judíos. Nosotros no cargamos la Torá a cuestas para pasar 40 años en el desierto y mantenernos unidos. O sea, por lo pronto nos ayuda ¿qué? La bandera venezolana, que la tenemos allí. Pero nos las cambiaron también. El escudo, pero también nos lo cambiaron. ¿Qué nos queda? La yaca, donde la podemos, las arepas que se han globalizado. Pero una nación está hecha de raíces. Nadie puede enfrentar este presente tormentoso sin raíces. Nadie puede proyectarse hacia el porvenir sin raíces y un claro conocimiento del presente. Entonces, mientras eso no lo hagan, digo yo, los liderazgos, porque lamentablemente parecen haber muerto los liderazgos y parecen haber muerto los estadistas, y los que tenemos son simplemente croupiers de la política, artesanos de
de elecciones, que creen que la democracia es un ejercicio de azar, cuando en definitiva lo que está esperando Venezuela es aquello que esperaba en 1998 y no se lo dimos. Aquello que esperaba entre el 89 y 92 cuando llegó la reforma constitucional y por los odios y mezquindades que penetraron en ese momento no se quiso aprobar porque llevaba el nombre de Rafael Caldera. 89-92. La gente olvida que cuando hubo el Caracazo, el primero que acompaña al presidente Pérez en su avión a reunirse con Carter para tratar de encontrar solución a la crisis económica es Rafael Caldera. Y ahí están los artículos de Caldera defendiendo el programa económico de Carlos Andrés Pérez en el diario El Universal. La gente recuerda simplemente el discurso del 4 de febrero. ¿Por qué? Porque no dijo lo que dijo David Morales Bello, gran amigo de mi padre. Muerte a los golpistas. Ese es el discurso que fracturó a Venezuela en 1811 y acabó con la Primera República y nos metió en 200 años simplemente de culto al traficante de ilusiones. Muerte a los adversarios. Carlos Andrés Pérez y Caldera eran adversarios políticos, muy enconados, pero se respetaban y mantenían relaciones como presidente y expresidente. Y yo fui testigo de excepción de esa relación. Muchísimas gracias, pero de todas formas nos debe el programa. Un abrazo. Un abrazo. El doctor Asdrúbal Aguiar, educador, jurista, político, escritor, director de IDEA, fue ministro de Relaciones Interiores, fue ministro de la Secretaría, fue gobernador del Distrito Federal, ¿okay? Y uno de los intelectuales más importantes que tiene Venezuela. Gracias, doctor Aguiar. Gracias, Napoleón. Abrazo fuerte. Hasta la semana que viene. Okay.